Bienvenidos a Instituto Gastro. Estamos con Fran Bernal, fundador y CEO de Café Lab, pero también maestro tostador de Café Bernal, el tostadero artesanal y tradicional de su familia. Fran ha sabido aunar el saber hacer y la experiencia familiar en el mundo del café con la innovación. Así ha nacido la marca de cafeterías de especialidad Café Lab, que ya cuenta con 3 locales, 2 en Cartagena y 1 en Murcia, así como una escuela de baristas. Estamos en Cartagena, donde está vuestro origen y donde comenzó la relación de tu familia con el café, en concreto en la cafetería de Casa del Rey, la tercera que abristeis. Fran, ¿cuándo y por qué decidisteis crear Café Lab? Bueno, pues esto fue un poco por casualidad, por así decirlo, ¿no? Porque la idea de Café Lab fue que fuera más un escaparate para el tostadero familiar, porque al final venimos de una familia con un tostadero que montó mi padre hace más de 50 años y teníamos el café, pero nos costaba el vender ese café, el poder que el cliente valorase el producto, y entonces dije, pues hay que crear un espacio donde enseñemos y expliquemos las bondades de lo que es el café y por qué tienes que comprar este café y no otro, ¿no? Y así surgió un poco la idea de Café Lab, sin más pretensiones de que fuera simplemente un escaparate. La idea no era que fuera un negocio rentable, ni abrir 3 cafeterías como estamos actualmente, sino era, pues eso, simplemente, como digo, un escaparate. Y al final, pues bueno, la aceptación fue tan buena y el cliente lo acogieron tan bien que, como digo, pues bueno, abrimos esas 3 cafeterías en muy poco tiempo, y ya es una empresa con entidad propia y bueno, ya tiene su línea de negocio. Qué bueno. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está ahora mismo, por ejemplo, en un negocio familiar y quiere crear esa independencia en relación a la familia? O sea, en base a tu experiencia, ¿qué consejo le darías para que esa transición la haga? Bueno, esa transición es complicada. La familia pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo, ¿no? Ventajas porque al final es familia y como se suele decir, lo perdonan todo, ¿no? Pero al mismo tiempo te cuesta dar ese paso porque es la familia, ¿no? No te vas a... Yo recuerdo que esta idea de Café Lab, de dar este paso, esa vuelta de tuerca, pues al final, como digo, vengo de un negocio muy tradicional, y dar esa vuelta de tuerca, ¿no? Pues evidentemente mi padre, pues una persona ya con cierta edad y con un bagaje con otra mentalidad y con otra experiencia, pues costaba mucho ver ese paso más, ¿no? Y al final yo recuerdo que uno de los comentarios de mi padre pues decía, es que esto nos va a traer problemas con los clientes, que nos van a decir que le estamos haciendo la competencia, que estamos vendiendo el café que nosotros fabricamos, que nos cuesta más barato, que se lo vendemos a ellos y lo hacemos, y de hecho ha sido todo lo contrario. Al final, como hemos conseguido dar ese plus y ese paso más allá con Café Lab, incluso que ha sido un referente en la ciudad y en la región, pues el cliente de Café Bernal, que es el tostadero tradicional, ya no dice que me está haciendo Café Lab la competencia, sino todo lo contrario. Oye, que yo le compro el café a ese mismo cafetería que es tan guay, que tiene tan buena fama y que tiene tan buen café, ¿no? Entonces, encima eso les da orgullo el que sean clientes de ese mismo tostadero de café, porque el producto es el mismo, al final el café es el mismo, ¿no? Entonces, incluso un valor añadido al cliente tradicional de hostelería. Pero imagino que hubo un momento, una época en la que, o sea, sentías que incluso la gente iba contra ti, o sea, contra tu idea, ¿no? O sea, ¿cómo solucionaste, o sea, cómo esos días que pasaban y nadie te entendía, o sea, ¿cómo era ese momento? O sea, ¿cómo...? Yo estuve mucho tiempo, pues eso, dándole vueltas y, bueno, esto tengo que hacerlo, pero bueno, al final, pues lo que pasa, lo vas dejando, estás en esa, no te metas en este lío, que al final van a ser follones, que nadie entiende esto, pues no te compliques tanto la vida, ¿qué necesidad tienes de complicarte? Eso te lo decías a ti mismo, ¿no? ¿Qué necesidad tienes de complicarte la vida? Pues si estás funcionando bien, estás aprendiendo, pues funcionamos y tal. Pero había algo ahí que decía, esto hay que hacerlo y hay que dar este paso y
Y hasta que llegó un momento que dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y ya en pocas palabras, pues bueno, me da igual lo que digáis, que lo voy a hacer, ¿no? Y ya tomé esa decisión y lo puse en marcha. Al principio fue un trauma, entre comillas, pues, hubo... Sí, muchos rechazos, incluso discusiones. ¿Para qué te vas a meter en esto? No te gastes este dinero, que tal, que esto no va a funcionar, que tal, que no sé qué. Que, bueno, todo ese tipo de circunstancias. Y si tuvieses que darle, por ejemplo, hay muchas personas ahora mismo que nos están escuchando y están en esa toma de decisión de decir, me tengo que independizar, como aquel que dice, me tengo que independizar del padre para crear mi propio camino. O sea, ¿tú sentías como que había un propósito dentro de ti de crear tu propia marca, de crear tu propio camino? No, inicialmente no era esa necesidad de independencia, pero sí de dar ese paso, dar ese paso y seguir evolucionando. De hecho, como te he dicho al principio, la idea no era que Café Lab fuera una cosa aparte de Café Bernal, y ni que cogiera entidad propia, sino que formara parte del mismo hecho. De hecho, al principio la empresa era Café Lab, era una escisión de Café Bernal, no era una empresa aparte, como ya sabes, que ya es una sociedad independiente y demás, aunque formen parte del mismo grupo. Pero inicialmente formaba parte de la misma SL matriz, era simplemente otra línea de negocio dentro de eso, y mi idea era que siguiera esa línea y evolucionar y darle esa vuelta de tuerca al tostadero. Entonces, pues yo lo que les recomendaría, pues que si tienen si creen en su idea y creen y tienen fe en ella, que va a funcionar, pues que no hagan caso al ruido externo, porque el ruido externo te distrae mucho, ¿no? Entonces, y sobre todo mantener la coherencia también es muy importante. O sea, hablando de coherencia, o sea, para ti imagino que, por lo que hemos podido observar en todo el local, es súper importante esa coherencia, pero para la gente muy importante para la gente que no lo entienda, porque la coherencia está muy trillada, como la sostenibilidad, como ciertos palabras y vocablos que hay ahora mismo muy de moda, pero para ti exactamente ¿qué es la coherencia? ¿Qué significa la coherencia en tu negocio? Yo esa coherencia la tenía desde incluso antes de que existiera Café Lab, porque yo ya iba dando los pasos en el tostadero, en Café Bernal, iba dando los pasos hacia donde yo quería llevar ese tostadero, o que al final ha derivado en Café Lab, pero como te digo, inicialmente no era crear Café Lab, sino que siguiera el tostadero. Entonces yo iba dando los pasos. Nosotros en Café Lab, o sea, en Café Bernal, por ejemplo, incluso antes, bastantes años antes de no existir Café Lab, ya no hacíamos café torrefacto, por ejemplo, que es un café que va tostado con azúcar, que bueno, es no normal que haya un café comercial porque lleva una parte de torrefacto, normalmente va mezcla de natural y torrefacto. Entonces, por ejemplo, pues yo, todos los clientes de Café Bernal hace ya mucho tiempo que no tienen torrefacto, desde la cafetería más de especialidad, como puede ser Café Lab, hasta el bar de pueblo que es cliente de Café Bernal. Luego el tema de los cafés de arábica, que ahora está muy de moda y que todo el mundo gasta café arábica 100% y demás, pues nosotros también, desde eso, antes de existir Café Lab, yo ya iba en esa línea de ir eliminando el torrefacto, de ir eliminando los cafés robusta, siempre con cafés de un poquito más de calidad, todo en esa línea. Entonces, esa coherencia es lo que me refiero. Yo creo que también un poco el éxito de Café Lab ha sido eso, ¿no? Que si hubiese tenido a lo mejor detrás un tostadero que hubiese seguido con la parte comercial, en la que se hubiese seguido vendiendo torrefacto o se hubiese seguido vendiendo otro tipo de cafés porque comercialmente son más interesantes, esa coherencia al final, yo no puedo ir de café de especialidad, de que soy una cafetería guay, de que tengo café de especialidad, pero luego por el otro lado te vendo el café comercial y te vendo torrefacto, te vendo lo que me pidas. O sea, sí, esa coherencia me refiero, que al final, que aunque son dos líneas de negocio que podían separarse, pero yo creo que al final, igual que el cliente entiende y el consumidor final sabe que Café Bernal es Café Lab y Café Lab es Café Bernal porque vienen de lo mismo, que esa coherencia exista en todo, y como eso en Café Lab, en todo. ¿Cómo transmites esa coherencia? A tu socio,
¿vale? Que tu socio y tú mantengáis esa misma coherencia y trabajáis al unísono en ese propósito de marca. Y dos, al equipo. O sea, cómo transmitir esa coherencia también al equipo para que todo lo que, digamos, está en tu mente lo pueda trasladar el equipo en el momento en el que vienen tus clientes a tu negocio. ¿Cómo lo has ido trabajando? Que imagino que esto es un proceso en el que será para y para todo el resto de tu vida. Bueno, mi socio, pues bueno, es socio y amigo, que iniciamos, y al final un poco la filosofía es la misma. Nosotros teníamos otro negocio antes de montar Café Lab, montamos un bar de copas. Y era un poco, que yo creo que también puede ser un poco el germen podría ser el germen de Café Lab. Nosotros creamos una gintonería en el año 2010. ¿Una? Gintonería. En el año 2010, antes de que se pusieran de moda los gin tonic, que la verdad que ese boom nos vino muy bien. En 2010, en plena explosión de la burbuja inmobiliaria, en plena crisis, y bueno, decidimos montar un local muy pequeñito en Cartagena, una gintonería, pero también muy especial. Llegamos a juntarnos con casi 500 referencias de Ginebra, diferentes de todo el mundo. Teníamos pues de todo, un local muy pequeño y de ahí un poco, y ese socio el que tenía y esa coherencia que te digo, al final ahí empezamos ya a hacer algo. Era gintonería y café, y empezamos a hacer poníamos también como los detalles que tenemos en cuenta en Café Lab, pues los gin tonics se servían de una determinada manera, siempre igual, intentábamos que todo fuera muy cuidado. Al final yo decía que eso se cabreaba mi socio conmigo, porque decía que eso era mi hobby, que a mí no era... Porque claro, yo trabajaba en el tostadero y luego los fines de semana me iba a mi hobby, ¿no?, entre comillas, y yo eso lo tenía como mi hobby. Y entonces, pues claro, al final esas cosas pues los cuidas, lo haces y tienes cuidado en la presentación, en hacerlo, ¿no? Y un poco, como te digo, ese proyecto, pues bueno, fue un tiempo que lo tuvimos, luego ya lo traspasamos y cuando creamos Café Lab. Pero de ahí sí que yo creo que podría ser un poco el germen de Café Lab, porque empezamos con el café, con ese cuidado, con ese detalle, con ese servicio. Vale. Luego, como te digo, empezó el boom del tintor, empezamos a hacer catas, que luego eso se trasladó también a Café Lab, que también hacíamos catas. Era un poco todo más. Sí, digamos que entre tu socio y tú ese fue el noviazgo, ¿no? Sí. Y luego ya Café Lab, digamos que se consolidó el matrimonio y ya creaste, digamos, Él me apoyó mucho en ese momento de montar Café Lab, por si fue un apoyo ahí importante, porque él sí creía en eso y aunque eso lo hice yo porque era la empresa familiar y demás, pero sí tuve ahí su... Y para la gente que nos está escuchando, un consejo que le darías a la hora de elegir un socio. O sea, ¿qué digamos consideras importante, criterios que tiene que tener en cuenta a la hora de elegir un socio y no precipitarse? Porque creo que emprendedores muchísimo hemos tenido mala experiencia con socios y está bien, digamos... Sobre todo, creo que lo más importante, que no le prime el interés económico. Vale. Eso es fundamental, porque yo, como te he repetido en alguna ocasión, no es una cosa, el dinero evidentemente entiendo que es necesario y evidentemente los negocios son para ganar dinero, está claro, pero no es el eje fundamental. Y en un socio también, si lo que le mueve al socio es el dinero, al final del negocio pues habrá otras cosas que primen por delante de los detalles, de la coherencia. Correcto. Porque lo otro es más rentable que la coherencia, ¿no? El ser incoherente muchas veces, ¿no? Sí. En el mensaje. Y a nivel equipo, ¿cómo esa coherencia la trasladáis al equipo para que también la trabaje? A nivel equipo, bueno, nosotros siempre empezamos cuando empezamos con Café Lab, empezamos con un barista que era un chaval de la escuela de hostelería. Al final lo importante es buscar gente con pasión, que le guste lo que está haciendo, entiendo, como en cualquier profesión. Sí. Al final lo que marca la diferencia. Nosotros tenemos la ventaja de darle esa pasión, se la trasladamos con formación, ¿no? Con especialización. Vale. Al final pues hemos aprovechado ese boom de la figura del barista, vale, de gente que pues, bueno, había estudiado hostelería, que era un simple camarero entre comillas, y pasa a ser un barista, ¿no? Eso profesionalmente pues les motiva mucho y
y hace que entiendan que ese mensaje de coherencia y esos detalles pues los tengan en cuenta a la hora de poner el producto y tener esos detalles, esa pasión en definitiva.